Max Verstappen rompe el silencio tras la polémica con el piloto mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de Brasil. Luego de varios días de que Max Verstappen no se pronunciara, pues ha decidido hablar acerca de la polémica que tuvo con Checo Pérez en la última vuelta del Gran Premio de Brasil, en la cual decidió no ayudarlo al no cederle su posición, ya que esto le ayudaba al piloto mexicano en la pelea por el campeonato de pilotos contra su competidor más cercano, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Debido a esta acción y a las declaraciones de ambos pilotos al final de la carrera, crearían una de las más grandes polémicas de los últimos años de la Fórmula 1. Tal así que rápidamente, luego de terminar la carrera y de esta acción, y además complementadas con las declaraciones de ambos pilotos, pues todo esto ya se encontraba en casi todos los medios deportivos del mundo, haciendo que la mayoría de aficionados, ojo que la mayoría, no todos, se fueran en críticas hacia la actitud y la decisión egoísta que tomó el piloto holandés Max Verstappen hacia el piloto mexicano. Tanto así que a la fecha de este video aún sigue en un alto nivel las críticas hacia el piloto, pero lamentablemente esta polémica sobrepasó el aspecto deportivo, afectando a los familiares de Max Verstappen como también el entorno íntimo de Checo Pérez. Todo esto provocado principalmente pues por aficionados, ¿verdad? Que llevaron sus críticas casi al extremo, dejando de lado el aspecto deportivo, ¿verdad? Pero también otro de los catalizadores, diría yo, o otros factores que impulsarían esta polémica, involucraría a un familiar de Max Verstappen, y principalmente la actitud también, por así decirlo, del bando que defendía a Max Verstappen, porque en lugar de tratar de calmar el ambiente o la situación, hicieron todo lo contrario, porque parecía que todo ya estaba preparado por parte del bando de Max Verstappen, debido a que rápidamente luego de lo ocurrido en Brasil, un periodista holandés sacaría las posibles razones, aunque él obviamente lo aseguraba, del por qué Verstappen no cedió su lugar a Checo en la carrera en Brasil. Y pues bueno, todo esto se convertiría en una guerra cibernética en las distintas redes sociales entre el bando que defendía a Checo y criticaba la evidente acción egoísta y malagradecida de Verstappen en Brasil hacia Checo, y el bando que defendía a Max Verstappen con las razones del por qué lo hizo. Entonces, luego de varios días, Verstappen, visiblemente enojado, hablaría más a detalle sobre esta polémica, pero no aclarando sus razones o la situación ocurrida, sino sobre las consecuencias de esta polémica y cómo está afectando a su círculo familiar. Entonces, como mencioné anteriormente, todos estos factores fueron haciendo una mezcla de varios aspectos en esta polémica, o incluyendo aspectos que no deberían haberse metido. Entonces Verstappen declararía que él no tiene ningún problema que lo critiquen a él, pero no deben incluir en esto a sus familiares, ya que como pueden leer, él menciona que han amenazado del entorno de él, ¿verdad? Y como ya les mencioné, la mayoría de la afición de estos equipos y de estos medios deportivos del mundo criticaba la actitud y la acción pues realizada por el piloto holandés en Brasil, y en el aspecto deportivo pues tenían razón, ¿verdad? Pero no pasando de ahí. Y con respecto a cómo se encuentra su relación con su compañero Checo Pérez, pues después de toda esta polémica mencionaba que tiene una gran relación y que por tal no entiende el por qué lo atacaban así, esto haciendo su declaración. Y como puedes ver, en ningún momento tampoco aclara o se refiere a sus razones o al motivo de por qué hizo eso. Pues a mi parecer calmaría un poco las cosas, ¿verdad? Ya que ahorita solo son rumores o insinuaciones o suposiciones que realizan otras personas, entonces de eso no mencionaron nada, pero tal vez más adelante salga la noticia, ¿verdad? Luego también varios medios le preguntarían a Checo, luego de toda esta polémica, sobre esta situación ocurrida, a lo cual pues Checo diría que se encontraba arrepentido de los comentarios que él hizo en el Gran Premio de Brasil, así como lo puedes leer acá. Y pues bueno, queridos suscriptores, como pueden ver, estas son las consecuencias que ha dejado la polémica, en la cual pues ha visto involucrado varias personas al final, aparte de los pilotos, y pues era de esperarse, ¿verdad? Ya que es una competición que actualmente es una de las más populares a nivel mundial y de las más discutidas, pero a mi parecer nunca tuvo que haber salido del aspecto deportivo, ya que pues era, para mi parecer, era otra polémica de carrera o de pista, como se le suele llamar, entre los dos pilotos, ¿verdad? Pues esta igual a mi parecer era otra pelea o otra controversia de pista o de carrera, y pues claro, ya son pilotos que actualmente son de los más populares también a nivel mundial, pero no tuvo que haber pasado o haber sobrepasado ese límite que está de lo deportivo. Pero como ya también mencioné, aquí también tuvieron culpa, por decirlo de alguna forma, personas de ambos bandos, de ambos pilotos, ¿verdad? Tanto afición como familiares, que pues no supieron llevar esta situación. Ya actualmente ya está un poquito más calmada la situación, pero espero que no se vuelva a repetir esto, ya que cada vez las redes sociales van escalando a un nuevo nivel y que solo quede en críticas deportivas. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video de F1 con Carlos. Si te gustó el video, déjame tu me gusta y tu comentario, compártelo con tus amigos para ver a quién le podría interesar esta aclaración o esta noticia acerca de toda esta polémica. Nos vemos en el siguiente video de F1 con Carlos.